¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Miren, qué terrible lo que pasó ayer en Chihuahua, pero yo creo que es importante poner en contexto las cosas. Sí, porque digo, aquí hay mucha equivocación, mucha información inadecuada en cuanto a las culpas. La realidad es que sí existe una violencia en el país, independientemente de quién la dejó, de cómo se conformó, que lo vamos a comentar, es algo que se tiene que enfrentar y se tiene que disminuir o se tiene que erradicar. Pero vamos por partes, digo, tenemos que comentar algo, cómo está conformado el país. El país está conformado por 31 estados y hace poco todavía era un distrito federal, hoy se adhiere como otra entidad. En realidad desconozco cómo esté la adhesión del distrito, de lo que fue el distrito federal, pero los estados sí cuentan con una constitución y leyes propias y recursos propios, amén de que hay una intercalación de que ellos pasan a la federación cierta cantidad, pero ellos también tienen la facultad de recaudar sus propios recursos y por lo tanto tienen la posibilidad de moverse y de hacer inversiones, amén de que reciben, les decía yo, dinero de la federación. ¿Cuál es el tema? El tema es la seguridad pública, que es algo que nos está costando demasiado trabajo por lo complejo que es y porque se ha politizado el asunto. Hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Los delitos del fuero común le compete a los estados resolverlo. Es por ello que tienen una fuerza pública a su cargo, son las policías estatales, amén de los municipios, ¿no? Y otras fuerzas que ellos mismos, como fiscalías de investigación y una serie de cuestiones. Lo que pasó en Guanajuato, lo que pasó en Jalisco, pero lo que ayer pasó en Chihuahua es algo fuerte. ¿Por qué? Porque el día de ayer se metieron con la sociedad civil. Y eso sí, la verdad, digo, uno no se puede meter a fondo, uno como ciudadano, con la delincuencia organizada, porque ellos tienen todo el arsenal, tienen todo el dinero del mundo y tienen la ventaja de que actúan en la clandestinidad. Nosotros somos personas que andamos para arriba y para abajo, pero sí es necesario hacer un llamado, que tengan ética profesional por lo menos, porque digo, yo creo que no es correcto, no es ético, no es nada bueno que se metan con la sociedad civil, nada más por armar un escándalo, nada más por crear problemas políticos. Y aquí habría que ver si no están inmiscuidos algunos grupos políticos de la derecha, porque eso también habría que revisarlo. Entonces, el día de ayer, el asunto era para que lo resolviera el propio Estado, porque es un delito que inició en un penal y se vandalizó en las calles después por los grupos de la delincuencia organizada. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que los estados, todos los estados, y eso lo conozco de propia voz de la policía estatal, no le invierten todo el dinero que es destinado para la seguridad pública. Hay fugas de capital. Y entonces eso, amén de que hay policías que malamente se adhieren a un sindicato. La verdad, no es que yo esté en contra de las conquistas laborales, pero un policía se da de alta como policía, no para andar como barrendero o abriendo puertas, que así hay algunos estados que tienen algunos policías y por eso no pueden avanzar, porque el sindicato a veces, en lugar de ayudar, perjudica. En estos casos está perjudicando. Pero bueno, paralelamente a esto, a esta situación, la oposición le gusta sacar rajas políticas, pero no dice el contexto de las cosas. Ese asunto de Chihuahua es para que lo atienda el propio Estado, cosa que no tiene la capacidad o la voluntad de hacerlo, porque no han llegado ninguno de los gobernadores en donde sucedió
donde han sucedido estos actos violentos, han estado permanentes en las mesas de seguridad. Eso quiere decir que no están informados y que no están coordinados y que les vale gorro, ya sea por omisión, ya sea por flojera, ya sea por desdén o porque tengan algún compromiso con la delincuencia organizada en sus estados. Eso es así de claro. Pero paralelamente a eso hay una discusión de lo de la Guardia Nacional, que si es adherida a la Secretaría de la Defensa. Y es ahí donde los panistas están tratando de boicotear esa iniciativa. Ya dijeron que la van a votar en contra. Y entonces, el día de ayer, ¿qué hubieran hecho? Ya se los preguntó el presidente, ¿qué hubieran hecho si no estuviera el ejército y no estuviera la Guardia Nacional y la Marina? Obviamente estos grupos generadores de violencia se apoderan de toda la ciudad, incluso de todo el estado, y no hay poder humano que los pare, porque son superiores en armamento, superiores numéricamente en personas, y solamente quienes le pueden hacer frente a estos grupos es la Guardia Nacional, es el Ejército y es la Marina, no hay de otra. Pero no, los señores de la derecha, los del PAN concretamente, y obviamente el PRI también, están aferrados a que la Secretaría de la Defensa no meta las manos o no se adhiera a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa por una simple y sencilla razón. Por lo que les comenté, la seguridad pública es un negocio. Te permite tener el control de todos los delitos del país y te permite hacer acuerdos con la delincuencia organizada y con los grupos. Caso concreto, García Luna. Es por ello que ellos no quieren que la Secretaría, que la Guardia Nacional esté directamente conectada a la Secretaría de la Defensa, porque va a ser más difícil que los grupos del crimen organizado penetren en una estructura que depende de la Secretaría de la Defensa. Y eso permite que se acaban los negocios, se acaban los privilegios, y no duden que estos grupos de la delincuencia organizada están detrás de la posición del PRI y del PAN, porque ya demostraron que el PRI protegió a muchos narcotraficantes. Ahí tienen los gobernadores de Tamaulipas, el gobernador el Chueco, que les tienen allá de Yucatán o de Quintana Roo, no recuerdo bien. Y han habido infinidad de personajes que salieron involucrados con el crimen organizado. Desde la época de Carlos Salinas de Gortari para acá, se han descarado demasiado. Entonces es por eso. Y ahora, pero para ello también la prensa les sigue el juego, ¿no? Por ahí vi una chayotera de Reforma preguntándole al presidente. Y son preguntas que la verdad el presidente tiene mucha paciencia. Yo ya los hubiera mandado a la fregada. ¿Por qué? Porque nunca cuestionaron a Calderón. Y además dice ella que si la adhesión de la Guardia Nacional va a ser conforme a una reforma constitucional o a un decreto, pues sea como sea, al final de cuentas los decretos siempre han existido en la forma de gobierno de nuestro país. Así que ¿cuál es el problema? Si la oposición no quiere trabajar, si la oposición está politizando el asunto y en lugar de ayudar estorba, con el único fin de dejar mal parado a este gobierno y con el otro fin de que no se les vaya el negocio de las manos, porque saben que con este decreto la Guardia Nacional tendría más incidencia en los estados y se vendrían abajo los acuerdos que tienen esos gobiernos panistas o esas fiscalías panistas o esos secretarías de seguridad pública del estado, de los estados donde está gobernando el PAN. Se vendrían abajo los acuerdos que estas instancias tienen con el crimen organizado. Entonces, ese es, o sea, la gente debe de entender esto y la gente debe de analizarlo y no debe de irse nada más con lo que superfluo, lo que dice la prensa que está al servicio de los chayoteros, está al servicio de los corruptos. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que la derecha entienda que el pueblo sí está organizado, el pueblo sí está informado, pues lo único que tenemos que hacer es votar en contra de ellos, disminuirlos para que entiendan que no están haciendo las cosas correctas en ese ámbito.
Y aquí hay otra cosa. Si el gobierno federal, por alguna razón, dice que abrazos, en las palabras dice abrazos y no balazos, porque no es fanfarrón como Felipe Calderón, que dijo, no me temblará la mano. No es una persona que le guste andar alardeando el valor, la sobrada calidad moral que tiene el presidente. Pero en los hechos, a diario se detienen personas del crimen organizado. En los hechos hay enfrentamientos cuando se debe de haber. En despoblado el ejército y la marina han dado de baja a delincuentes cuando no queda de otra. O sea, estas palabras del presidente las han tergiversado y las han mal usado a su favor estos grupos de la derecha. Entonces, compañeros, vámonos para adelante. Por ahí me dio gusto, digo, a veces me da gusto, o yo no sé con qué fin lo hagan, en la mesa de tercer grado del día de ayer o antier, Denise Merker decía que el Estado de México ya está perdido, y yo también así lo veo, y hay que echarle ganas, no hay que confiarse. Que no tiene calidad moral la oposición, mucho menos con un presidente del PRI nacional, que no tiene calidad moral y es una vergüenza con todo lo que está pasando. Entonces, camaradas, vámonos para adelante, hay que echarle ganas, hay que votar en contra de estos partidos y hay que comentar en las redes sociales. Por ejemplo, antier yo vi a Pedro Ferriz, creo que era Pedro Ferriz, entrevistando al tarado de Fox. La verdad, nada más vi la entrada y me dio asco. ¿Cómo es posible que un personaje, bueno, sí, no es, sí es posible porque Pedro Ferriz siempre ha sido chayotero, ¿no? Entonces, bueno, decir que Vicente Fox fue el mejor presidente, pues es como estar tarado. Y hay gente que sí les apoya. Aparte están las granjas de bots. Pero en esos casos hay que meterlo. Yo me metí nada más para comentarle que era una bola de rateros los dos. Y además Vicente Fox pues, está idiota, yo no sé cómo llegó al poder. Bueno, sí sé, llegó para que lo manejaran. Para que lo manejaran los grupos de poder y lo manejara Marta Sagún. No, ese es el asunto. Pero, camaradas, cuídense, échenle ganas. Vamos a votar todos en contra del PRI y del PAN. Obviamente también de Movimiento Ciudadano, porque no se define. Ojalá Movimiento Ciudadano se definiera y hacer una coalición grande con la Cuarta Transformación. Ahí sí yo estaría de acuerdo que se dieran algunas concesiones para ver si lo que necesitamos es mayoría en el Congreso. Y si no, bueno, pues hay que votar todos a favor de Morena y de los grupos aliados. Pero principalmente a favor de Morena, camaradas. Cuídense, que el Señor los bendiga. Suscríbanse a este canal. El canal se llama Verianza. Necesito llegar a cierto número de suscriptores para que la plataforma me dé permiso de transmitir en vivo. Cuídense, hasta la vista. El Señor los bendiga.